Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. El último horario es a las 19 horas, el primer horario es a las 4 horas. Me lo dijo la voz al otro lado en la estación de autobuses. Colgué el teléfono y caminé nerviosamente. ¿No habría alguna manera de llegar más rápido que esto? Mi única opción era recoger el autobús, la opción más barata. Finalmente, caminé por el condominio hasta las 3 a.m. Llamé a un taxi para que me dejara en la estación de autobuses. Llegué a la estación de autobuses poco después de las 3 de la madrugada. Esperé el momento nerviosamente. La adrenalina corrió por todo mi cuerpo. No había nada. Mis párpados querían cerrarse, pero mi cerebro estaba pensando en Juan Viva pidiendo por favor que estuviera presente en la casa de verano. Si ella no estaba ahí, no tenía otro plan. Se pospone el horario a las 6 de la mañana, anunció el trabajador. Estaba tan enojada por eso. ¿Por qué? He estado esperando desde las 3 a.m. No tenemos suficientes pasajeros. Hasta ahora solo llevamos 2 pasajeros. No es bueno para nosotros. Miré a los demás pasajeros. Una tía que también esperó mucho tiempo. Estaba tan enojada que la vieja Plank salió desde dentro de mí otra vez. ¿Cuántos pasajeros necesitas dejar? Al menos 4 personas. Déjame pagar todo eso. Tengo dinero. Vamos. ¿Cómo me atreví a decir que tenía dinero? Finalmente llegué ahí después de 2 horas y media, con la otra tía, pagando el doble del precio del billete. No sabía si le encontraría o no, pero de todos modos me arriesgué. Este incidente me recordó cuando la niña pequeña me buscó. No tenía idea de lo difícil que era para ella. Ella era solo una estudiante y no tenía dinero. No podía imaginar dónde y cómo me buscaría. La tía y yo nos bajamos del autobús en un pequeño pueblo. Todavía era temprano en la mañana. Vi un mercado matutino cerca. Estaba muy cansada por la falta de sueño. No sabía por dónde empezar ni cómo ir a la casa de verano de mi padre. ¿A dónde vas?, preguntó la tía después de verme parada por mucho tiempo. No sé cómo se llama. Ah, solo sabía que la casa está aquí, pero no sé cómo ir. ¿Cómo se llama el lugar? No hay nombre. Es una casa. Eso es difícil. Han pasado 13 años y no conozco esta zona. Le expresé mi preocupación. Realmente no tenía idea de cómo explicárselo. Me acuerdo que era difícil entrar y que había que entrar en coche, arriba de la montaña. Eso es todo. Oh, sabía que era este pueblo. Parecía preocupada. Obviamente quería ayudar, pero no sabía cómo. Pronto había una vieja camioneta azul oscuro estacionada al lado de la tía. Saludó a la gente en el coche y dudó. No debería dejarte aquí sola. ¿No conoces el camino? Entonces ven conmigo. Déjame saber qué área te resulta familiar. No, gracias. Está bien. De todos modos, me ayudas a llegar aquí más rápido. Me subí detrás de la camioneta. El ambiente de la madrugada era fresco porque estaba en la montaña. Pude ver nubes flotando en el cielo que me miraban muy cerca cuando estaba en lo alto de la montaña. El viento soplaba directo a mi cara y me desordenaba el cabello. Miré a mi alrededor y traté de descubrir dónde estaba el lugar que conocía. Pasamos un cruce, un templo. Golpeé la ventana con entusiasmo. La amable tía se asomó por la ventana desde el asiento del pasajero. Conozco este lugar. Creo que la entrada está cerca de aquí. ¿De verdad? Vamos por el mismo camino entonces. Doblaré aquí al lado del templo hacia mi casa. A ver si recuerdas algo. Realmente aprecié mucho su ayuda. Una vez que el auto entró en la carretera, me sentí muy familiarizado con la atmósfera. Aunque había bosques a ambos lados,
también había muchas casas. Incluso había restaurantes en la montaña donde la gente se detenía a disfrutar del desayuno. Había un centro turístico, había un hotel. La zona se convirtió en una atracción turística. Tía, llamé a la ventana nuevamente cuando vi un cartel de un centro turístico, al lado del árbol plumería. No reconocí el nombre del informe, pero las flores del árbol me resultaban familiares. ¿Sí? Por favor, deténgase aquí. Conozco este lugar. ¿Este complejo? ¿Estás segura? De lo contrario, tienes que caminar bastante para volver a ver cualquier casa. ¿Hay tranquilidad por aquí? No, no estoy segura, pero creo que es lo máximo que puedo recordar. Salté de la camioneta y le di las gracias. La tía y su hijo se alejaron lentamente hasta perderse de vista. Me quedé paralizada y respiré profundamente. No estaba segura de si mi memoria era lo suficientemente buena. A ver, el árbol de plumería. Decidí entrar al resort. Consideré este un resort de 2 estrellas. La entrada estaba muy silenciosa. El camino que conducía era un camino de tierra que parecía muy desordenado, pero debido al camino de tierra, recordé que cuando era joven, mi ropa estaba cubierta de tierra. ¡Diablos!, dije cuando vi a alguien limpiando las hojas en el frente. Otra anciana me miró sorprendida. ¿Sí? ¿Es esto un resort? Sí. No estaba segura de si debía preguntar. Si ella me diría si le preguntaba el número de la habitación. Mi amiga está aquí, pero no me dijo el número de la habitación. Hay un número de habitación delante de la puerta. Está bien. Le enviaré un mensaje de texto. La conexión a internet aquí es mala. Apenas puedo ver la televisión. Me sonrió la limpiadora. Tu amiga podría estar en esa última casa, al lado del lago artificial. Ni siquiera esperé a que terminara la frase. Salí corriendo a la casa. Mi memoria me llevó al lugar correcto. Ahí estaba la casa de verano de mi papá. Pero era solo una casa, no un complejo como ese. Me tomó 3 minutos correr desde la entrada principal de la casa, que había sido renovada. No parecía la misma en absoluto, pero el lago todavía estaba ahí. Esa casa tenía la mejor vista de todo el resort. Extrañaba a mi padre. El lago fue construido porque quería tener uno. Así de rica era yo en aquel entonces. No estaba ahí por la vista, sino para buscar a alguien.